Mis amados hermanos, tengan muy buenos días. Voy a acomodar un poquito. Bien. Agradezco a nuestro Señor una vez más por darme la oportunidad y el privilegio de poder estar delante de su iglesia y exponer la palabra del Señor. La verdad es un privilegio, hermanos, ¿sí? Es un privilegio y agradezco al Señor por ello. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el libro que estamos estudiando todas estas semanas, y vamos a ir al capítulo 8, ¿sí? Vamos a iniciar con el capítulo 8. Todos ubicamos nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 8. Conforme lo van encontrando, decimos amén o ya está, listo. Genial. Mis hermanos, ustedes van a estar atentos con sus vistas. Yo sé que la mayoría tenemos Reina Valera, ¿sí? La lectura voy a realizarlo para que pueda ser un poquito más comprensible, vamos a decir así. Lo voy a leer en NBI, la nueva versión internacional. Ok, pero ustedes me siguen ahí, por favor, con su vista. Sí, dice la palabra del Señor. Dice así: después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Nadie enciende una lámpara después de cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente.
Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta de lo que cree tener, se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es la palabra del Señor, mis amados hermanos, y quiero que me acompañen en una breve oración pidiendo dirección a nuestro Señor. Amado Padre, te agradecemos en esta preciosa mañana. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar también tu palabra, y queremos pedirte que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, que nuestros oídos estén atentos. Padre, que puedas quitar, Señor, el error de mi mente, de mi boca y lo que pueda exponer en esta mañana. Y, Señor, que tú bendigas este tiempo, que nos alimentes y que nos fortalezcas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a desarrollar nuestro tema del día de hoy. De hecho, tenemos un tema muy, muy importante, y creo que para todos es bastante conocido. ¿Sí? Hemos escuchado una y muchas veces la parábola del sembrador, una parábola que Jesús mismo había contado y él mismo había explicado. Pero, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si en las Escrituras hubiéramos simplemente escuchado o leído, ¿sí?, la parábola y no la interpretación? ¿Qué pasaría? Quizá hubiera dudas, ¿no? Y muchos interpretarían en sus formas o en la manera en cómo desearían interpretar esta parte. Pero Jesús ha sido bueno y ha permitido esa interpretación. Pero quiero que cada uno de nosotros pensemos quizá en omitir todavía esa interpretación e ir paso a paso, ¿ok?, y viendo en lo que Jesús nos ha enseñado y ver cuánto fortalece esto nuestras vidas. De hecho, el título que tenemos para esta mañana es Respuesta del corazón del hombre a la palabra de Dios. ¿Sí? Respuesta del corazón del hombre a la palabra de Dios. Y quiero tomar en consideración, recordar, de hecho, este capítulo nos va a mostrar, ¿sí?, el trabajo que Jesús estaba desarrollando junto a los que había llamado. ¿Se acuerdan que Jesús llamó a los apóstoles? En medio de todos los discípulos que habían, Jesús llamó a los 12. ¿Sí? ¿Recuerdan? Llamó a Mateo, llamó ¿a quién más? Ok, todos los apóstoles, para no mencionar los nombres, ¿ok? Todos los 12 apóstoles. Y Jesús andaba con ellos, iba aldea tras aldea, caminaba ciudad tras ciudad, e iban haciendo una cosa. ¿Cuál era la labor y el trabajo que hacía Jesús en ese tiempo de su ministerio? Anunciar el reino de Dios. Y justo en este capítulo 8, ¿sí?, vemos que inician estos primeros versos diciendo: después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y fíjense lo que dice: lo acompañaban los 12, ahí estaban los 12 apóstoles, ¿sí? Y también dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Estaba María Magdalena, estaba también Juana, estaba Susana y muchas más. Y hay un detalle, hermanos, que dice en la última parte, que los ayudaban con sus propios recursos. ¿Qué quiere decir? Que habían estas mujeres,
se habían ataviado bien de los recursos propios para poder acompañar a Jesús y a sus discípulos. En este primer punto, mis amados hermanos, el primer punto tiene que ver con la predicación de Jesús y los seguidores sinceros. Nosotros sabemos que de todos los discípulos que seguían a Jesús, de todos los seguidores que él tenía, él escogió a 12. Pero aquí en esta parte, Lucas empieza a describir con un detalle mucho más preciso quiénes eran los que realmente estaban acompañando a Jesús, quienes iban de un lado a otro. Quizá nosotros sabemos que aparte de los 12 y las mujeres que se menciona aquí, estaban siguiendo a Jesús, había mucha otra gente adicional que lo seguía. Dentro de ellos había judíos, quizá había algunos fariseos, escribas y otra gente que era simpatizante al mensaje que Jesús daba, o la manera o la forma que Jesús estaba predicando el evangelio, a los milagros que hacía, que eran muy impresionantes, o a la comida que él podía darles. Pero de todos estos, los que le seguían, habían estos especiales. Vamos a decir especiales, ¿por qué? Porque en su corazón había una sinceridad al seguir al Maestro, al seguir a Jesús. Eran los 12 en su momento, pero también estas mujeres. Y es por eso que en este primer punto quiero mostrar la importancia que Jesús les había dado a las mujeres, la importancia que Jesús les había dado a aquellas que en su momento habían recibido el milagro de Dios, que era que sus corazones hayan sido transformados, al igual que sucedió con los discípulos. Jesús, al llamar a los discípulos nombre por nombre y decirles sígueme, ellos no simplemente escucharon a una persona que les decía hey, ven conmigo, ¿sí? Sino escucharon a Dios hablar a su corazón, y ese corazón en el momento en que Jesús los llamó fue transformado. Lo mismo que sucede con estas mujeres, lo mismo que sucede con el corazón de ellas. Y dice específicamente, muestra un detalle que había pasado ahí con María Magdalena. ¿Qué había pasado? Dice, y de la que habían salido 7 demonios. Eso quiere decir que era una mujer que es probable que había estado siendo dominada por Satanás, por los demonios que Satanás había puesto. Hermanos, no sabemos ¿sí? el problema real que hacían esos 7 demonios, pero sabíamos que era una mujer que estaba lejos de Dios, que era una mujer que no tenía en cuenta en su corazón a Dios. Pero llegó un momento en el cual el Salvador tuvo contacto con ella, ¿ok? Y permitió darle el perdón de sus pecados, permitió sacar esos demonios y permitió que ella ahora tenga una nueva vida. Y esa motivación sea quien pueda, o sea, que los motive a seguir al Maestro, a Jesús. Mis hermanos, versos atrás Dios estaba hablando de la gran comisión, del trabajo que tenía que realizar un determinado grupo para que el evangelio se extienda a las naciones, para que el evangelio pueda llegar al corazón de la gente por todo lugar. ¿A quiénes iba a utilizar el Señor para iniciar esta gran comisión? A esos 12 y a esas mujeres, hermanos. ¿Quiénes estaban? Miren, ellos estaban siendo preparados y estaban siendo capacitados para que posteriormente realicen y desarrollen la gran comisión, ¿sí? La gran comisión. Entonces, mis amados hermanos, este primer punto tiene que ver con la predicación de Jesús, exponiendo el reino de Dios, anunciando el reino de Dios, y de hecho, la preparación de aquellos seguidores que eran sinceros, de quienes se iba a desprender posteriormente un trabajo de la gran comisión, de llevar el evangelio a todo pueblo. Y en ese transcurso en que Jesús estaba yendo de un lugar a otro, llega el momento en el cual Él empieza a diferenciar su enseñanza, hermanos. Y esta enseñanza va a tener una dirección específica, y son los discípulos, estos seguidores sinceros con Jesús.
porque de hecho empieza a hablar por parábolas. Ahí empieza a hablar por parábolas. Y nosotros sabemos, ¿sí?, que cuando se explica o se dice una parábola, esta pues tiene una explicación de una historia, vamos a decir, común, ¿ok?, o normal del mundo diario, del quehacer diario, pero que en realidad va a llevarnos a explicar una realidad espiritual. Y empezamos del verso 5, y miren lo que dice el verso 5. Verso 4, vamos a leer del verso 4, dice, y pasamos a nuestro segundo punto, que es la semilla y los tipos de terrenos existentes. Y aquí viene la parábola que Jesús va a contar. Y dice así: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, miren, hay una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, y nos detenemos ahí. Un sembrador salió a sembrar. Jesús iba a contar una parábola e iba a poner un ejemplo. En realidad, parábola, hermanos, para poder entender, proviene, ¿sí?, de una palabra griega compuesta que significa parabole o parábole, ¿no? Parábole, que significa comparación, ¿sí? Comparación. Y Jesús lo que va a hacer aquí es va a traer un ejemplo de la vida cotidiana a la cual el pueblo o la gente de ese entonces en esa ciudad estaba acostumbrada a hacer. ¿Y a qué estaba acostumbrada a hacer? De hecho, nos imaginamos la agricultura propiamente y la manera en cómo los hombres dedicados a esta labor desarrollaban la actividad propiamente de la siembra, ¿ok? Pero había algo peculiar porque dice que los sembradores de ese momento, cuando iban a plantar el grano, ellos no tenían límites en las chacras. Normalmente, si alguien ha ido al campo, ustedes se habrán dado cuenta que hay lugares en donde hay cercas, pero hay lugares en donde no hay cercas. Es simplemente lo único que divide es una acequia o un pequeño caminito, que por el caminar de la gente se hizo un caminito. Entonces, cuando el sembrador dice que salía a sembrar, él lanzaba el grano, la semilla, y ésta podía caer en cualquier parte. Y una parte dice que cae, ¿en dónde? En el camino. ¿Sí? Entonces el sembrador solamente tira la semilla. Y una parte dice que cae en el camino. Y esta parte que cae en el camino, Jesús empieza a mencionar y empieza a decir lo siguiente. Y una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. ¿Sí? Los pájaros se la comieron. También dice que otra parte de esta semilla que el sembrador esparció, dice que cayó en las piedras, sobre las piedras. Y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. De hecho, mis amados hermanos, nosotros sabemos que si alguien siembra entre los pedregales, es probable que no haya donde se puedan enraizar estas plantas. O sea, la raíz llega a un punto en donde ya no puede dar más y ahí queda. No sé si ustedes habrán hecho, a mí me gustan las plantas, ¿sí? Y en mi casa yo tengo como 5 plantas dentro. Mi esposa me dice, sufrimos por las hormigas. A veces las hormigas por ahí, cuando no tiene plantas naturales, un poquito molestan. Hermanos, pero tiene un tope de crecimiento. Tengo plantitas que llevan como 2 años y no crecen más. Y no crecen más. Pero también he plantado, vivo al frente de un parque, he comprado plantitas y he sembrado ahí y están casi árboles. Y son de la misma. O sea, un pino que tengo en la casa que está a esta altura y en el otro lado ya ha crecido bastante. ¿Qué quiere decir? Que en este lado, de hecho, no hay forma que la raíz pueda llegar
a los lugares que permitan crecer a la planta. Y esto es lo que sucede aquí, hermanos. Entre las piedras no había dónde. Y de hecho, faltaba la humedad y se llega a secar. Porque lo que normalmente hace la raíz es buscar a la profundidad para encontrar humedad, ¿sí? Y poder crecer. Entonces dice que sucede con esta segunda parte de semillas que cayó en los pedregales o por las piedras, ¿no? Y por falta de humedad se secaron y lógicamente murieron. Otra parte cayó entre espinos, ¿sí? Entre espinos, que al crecer junto con la semilla, dice, las ahogaron. ¿Sí? Aquellos que conocen el campo, de hecho, hay lugares que están cercados donde crece la mala hierba, donde crecen espinos, y por ahí de repente hay una semillita de algo. Esto pues no permite y no deja que esa planta pueda crecer, y mucho menos dar frutos. Se ahogan y efectivamente van a morir, ¿sí? Se ahogaron y murieron. Pero otra parte, dice verso 8, pero otra parte cayó en buen terreno. Cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. ¿Sí? Del 100 por 1. Y en esta tierra en donde cae esa semilla, vemos que es una tierra fértil, una tierra que tiene la humedad adecuada, una tierra que va a permitir que la semilla pueda crecer como corresponde. Y aquí vemos cuando Jesús explica esta parábola y muestra este ejemplo, ¿no? De un sembrador que tira la semilla y cae en los diferentes tipos de terrenos. Y los que estaban con él, nos imaginamos ahí específicamente los apóstoles, no llegaron todavía a entender o a comprender qué significaba esta parábola. ¿Qué es lo que Jesús les quería decir? De hecho, Jesús les iba a enseñar a interpretar las parábolas, les iba a mostrar lo que realmente significan. Y aquí es en donde ellos lanzan una pregunta y le dicen, maestro, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Nos imaginamos por ahí a alguien que diga, ¿no? De repente a Mateo, ¿no? Pero ¿qué significará esta parábola? O a Jacobo, ¿qué significará esta parábola? Miren, Jesús, aquí en Lucas, bueno, Lucas no lo muestra con detalle, pero quiero que me acompañen a Mateo. Vamos a ver Mateo capítulo 13. Y Jesús les va a decir cuál es el propósito de las parábolas, hermanos. ¿Sí? Mateo capítulo 13. Bien, ¿todo lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 10. Sí, vamos a leer del verso 10. ¿Qué dice el título en la Reina Valera? Propósito de las parábolas. Si ustedes se dan cuenta y leen en el verso 1 del capítulo 13, también habla de la parábola del sembrador. No olvidemos que cada uno de los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas, cuentan la parábola del sembrador desde su punto de vista. Y cada uno de ellos explica algunos detalles diferentes al otro. ¿Sí? Cada uno tiene una perspectiva distinta. Cuenta la misma historia, pero desde su perspectiva, desde la manera en cómo lo vio, en cómo lo presenció. Y de hecho, no hay mucho detalle en Lucas, porque Lucas posteriormente investigó, ¿no? Pero Mateo estuvo ahí. ¿Sí? Mateo estuvo ahí. Y miren lo que dice. Jesús les va a explicar esto. Entonces, verso 10, Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo,
porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Jesús aquí está recordando lo que decía Isaías. Y de hecho, mis amados hermanos, llega un momento en donde el oído simplemente, el oír algo específicamente, no llega a causar un cambio en el corazón. Y nos imaginamos a la gente que estaba ahí, y muchos de ellos eran judíos. Y Jesús, en ese tiempo, ¿qué es lo que declaraba? ¿Qué es lo que les decía a todos? Yo soy el enviado de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Y los judíos le creían, hermanos? ¿Les creían o no? No les creían. ¿Qué es lo que le decían? Blasfemia, dice este hombre. Mentira. Está hablando cosas que no son correctas. Pero Jesús, nosotros sabemos que Jesús estaba hablando la verdad. Él estaba presentándose como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Y cuando Él cuenta por parábolas, tenía una intención: que esta parábola sea entendida netamente por quienes lo estaban siguiendo y quienes realmente habían sido transformados en su corazón. El resto que escuchaba no entendían, no comprendían, no podían interpretar lo que Jesús estaba diciendo. Y bueno, esto específicamente era para que ellos no logren entender, porque justamente cuando dice que a los que tienen se les será quitado, los judíos habían recibido muchas bendiciones de parte de Dios, habían recibido todo lo mejor de parte de Él. Pero miren, habiendo tenido la oportunidad de esperar al Mesías, adorarle, recibirle como Él merecía, no le recibieron. Más bien, después lo crucificaron. Y es lo que Jesús quería explicar y dar a entender aquí, hermanos, a sus discípulos. Y Él estaba consciente de que lo más importante, quien pueda entender y comprender este mensaje, eran los discípulos y quienes estaban siguiéndole con un corazón sincero, porque, como habíamos dicho, de ellos iba a iniciar esta gran comisión. Ese es el propósito, hermanos. Jesús va a contar esta parábola porque de hecho les quiere decir algo a ellos, a los discípulos. Y en la interpretación ahora vamos a ver qué es lo que realmente Jesús les quiere decir a ellos, para que puedan comprender y estar listos y preparados para que esa gran comisión sea realizada con éxito, y esa gran comisión sea realizada de una u otra manera con la entrega total de cada uno de los apóstoles. Y pasamos, mis hermanos, al punto, los versos que leí en el verso 10 de Mateo son los mismos versos, hermanos, que tenemos ahí en el 8:10, ¿no? 8:10. Sí, si ustedes se darán cuenta, son los mismos versos, pero lo que he leído en Mateo es un poco más extendido, donde se entiende y se puede explicar más, y donde se muestra el propósito por el cual Jesús les hablaba en parábolas.
El pecador, y esto representando ahí a los judíos, hermanos, ¿sí?, al escuchar el mensaje endurecía el corazón. Los judíos endurecían su corazón y cada vez eran más duros. Y esto nos trae a pensar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en algún momento al escuchar el mensaje del Evangelio endurecíamos nuestro corazón y no queríamos entender? ¿Se acuerdan lo que pasó con Faraón? Dice que Dios endureció su corazón. Ya era duro, ¿no? Ya era duro. Pero dice que Dios endureció su corazón aún más. Aún más, hermanos. Y esto es muchas veces lo que sucede, ¿no? Un corazón duro va a conllevar a que cada vez nos volvamos insensibles al mensaje de Dios y no querramos entender. Y esto de hecho va a traer consecuencias. Pasamos a nuestro tercer punto, hermanos. Y aquí es en donde los discípulos le van a decir, ¿qué significa esta parábola? ¿Cuál es el significado de lo que nos has contado, Jesús? Explícanos. Y es aquí en donde Jesús, el maestro de maestros, el mejor maestro, va a dar una explicación formidable. Una explicación que va a trascender en la vida de los discípulos, los va a preparar y los va a capacitar. Porque después ellos es probable que iban a contar también algunas parábolas para poder explicar en la predicación del Evangelio. Y vamos a ver, mis hermanos, desde el verso 11 al verso 21. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí Jesús está ya dando la explicación. Ese sembrador que salió a sembrar van a ser ustedes, ¿ok? Porque la semilla es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos preparándose para poder anunciar el mensaje del reino de Dios? Jesús estaba como el sembrador, que después los apóstoles iban a ser los sembradores. Dice que la palabra de Dios era la semilla. Y esta semilla primero va a caer en el camino. ¿Sí? Primero va a caer en el camino. Pero Jesús quiere dar una explicación y quiere ir mucho más allá, no solo pensando en quien siembra o en el sembrador, ni en la semilla, sino que hay un problema que está enraizado en el corazón del hombre, en el corazón de quien escucha o de quien puede estar escuchando. Y Jesús quiere poner muy en claro 4 aspectos que normalmente pueden suceder, que de seguro estaba sucediendo en ese tiempo con todos los que les escuchaban, pero que posteriormente y hasta nuestros tiempos puede suceder en la iglesia incluso, de aquellos que escuchan la palabra. Y el primer punto dice que cayó en el camino, verso 12, ¿no? El que cayó en el camino. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Jesús está diciéndole, por si acaso, hay algo importante aquí. Esa semilla que cayó en el camino representa a aquellas personas que han escuchado el mensaje, pero que ha sido muy superficial. Porque Satanás siempre está alerta y está atento para poder interferir en la vida y en el corazón de las personas. Es por eso que dice, ¿no? Satanás es el que ha quitado, ¿sí? Dice ahí, puntualmente dice, ¿no? Pero luego viene el diablo o Satanás y les quita la palabra de su corazón. Satanás siempre va a aborrecer la palabra de Dios, aunque la conozca, pero él siempre va a estar vigilante para ver aquel corazón endurecido en donde la palabra simplemente queda en la superficie
y pueda hacer algún efecto para que Satanás pueda hacer algo específico para que esta palabra no haga efecto en el corazón de esa persona. Lo más superficial posible. Lo más superficial posible. Y es que esto puede darse, hermanos. A veces, en algún momento, nosotros hemos invitado a familiares, a amigos, a la iglesia, y llegó un momento en donde ellos vinieron y se sintieron muy cómodos, qué bonito la música, qué bonito el ambiente, sí, escuché el mensaje, sí, interesante, me gustaría volver a escuchar, y viene una vez, y viene 2 veces, y viene 3 veces, viene 5 veces, a la sexta, uy, hermanito, tengo que hacer, uy, amigo, ya no puedo, uy, ya, sí, es que tengo que hacer responsabilidades, y ¡pop!, desaparecieron, ya no están. ¿Sí? ¿Qué pasó? Satanás, con su astucia, quitó todo lo que habían escuchado, habían aprendido de su corazón, porque en realidad en el corazón había dureza también. Y Satanás está siempre presto para ello. Pero en el verso 13 dice que también parte de esa semilla cayó en los pedregales, entre las piedras. Y Jesús explica y les dice: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Mis hermanos, podemos estar aquí en la iglesia 1 año, 2 años, alegres, contentos, incluso por ahí participando en algunas cosas, pero llega un momento en donde el cristiano como tal tiene que ser probado. O sea, Dios, hermanos, metámonos en la mente algo importante. Como cristianos vamos a tener que ser probados en algún momento. Dice que tenemos que ser probados así como el oro pasa por el fuego, ¿sí?, para ser probado, para ver si realmente es oro. El cristiano tiene que pasar por la prueba. Y agradezcamos que pasamos por la prueba, porque después de ello va a haber una evidencia que realmente amamos a Dios. Jesús está diciendo aquí, aquella semilla, aquella palabra de Dios que cayó en los pedregales, no tuvo raíz, ¿sí? No hubo humedad. Y Jesús explica y dice, ¿no? Cuando viene la prueba, muchas personas se van, las expectativas de lo que pensaron que era el cristianismo, no fueron satisfechas en sus vidas y dicen, no, para estar en esta situación mejor me voy. Y es que a veces sucede, hermanos, que cuando predicamos el evangelio pensamos cuando escuchamos el evangelio pensamos que venir a la iglesia o ser cristianos en realidad es una vida de todo felicidad. Y yo les preguntaría aquí a todos, ¿cuántos no tienen problemas aquí? Que levanten la mano. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Y si no los tenemos en este momento, los vamos a pasar en algún momento. Y Dios permite que esto suceda para fortalecer y hacer madurar nuestro corazón y nuestra vida cristiana. Pero hay muchos hermanos que esas expectativas, al no ser como ellos piensan, las pruebas los hacen que desistan de esa supuesta fe y se van. Y se van. Dice que tienen primero al inicio mucho ánimo, mucha alegría. Y es probable, hermano, nosotros hemos visto en nuestras iglesias gente así, que tienen mucho ánimo, pero cuando llegan las dificultades, se van. Los cristianos como seres humanos, en el tiempo de prueba, hermanos, identificamos lo frágiles que somos. Y lo único que nos queda es aferrarnos a nuestro Salvador. ¿Quién es nuestra salida en el tiempo de la dificultad nosotros como cristianos?
Cristo. Cristo es nuestra salida. Para los que no está cimentado el Evangelio en su corazón, lo que va a suceder es, ok, voy a buscar una salida. Como en la iglesia no encuentro la solución a mi problema, voy a buscar al psicólogo tal, de repente más reconocido. Voy a ir a buscar ahí a la terapeuta o al terapeuta. Incluso, hermanos, algunos terminan en el chamán, ¿no? O terminan buscando con el esoterismo o lo que fuera. Aquella persona que le pueda dar un sentido a su vida o de repente solucionar sus problemas. Lejos de Cristo. Y esto, lamentablemente, hermanos, no va a traer ningún resultado. Es por eso que en la iglesia y como cristianos, nuestra salida realmente es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Hermanos, las pruebas, las aflicciones fortalecen la fe, ¿sí?, del verdadero creyente. Pero estas mismas pruebas, Dios las va a utilizar para poder mostrar a aquellos que pensaban que creían, pero que en realidad no creían. Dios mismo va a utilizar esas dificultades y esas pruebas para evidenciar que la fe de aquellas personas que creían, que tenían fe, pero no la tenían. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Dios mismo va a utilizar las debilidades, las pruebas, las dificultades para fortalecer a su iglesia, pero aquellas mismas para evidenciar a quienes realmente no creen. No creen. Y el verso 14 nos dice que cayó también otra parte de esa semilla en él, entre espinos, ¿sí? Entre espinos. Y miren lo que dice Jesús: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida, y no maduran. Y no maduran. Hermanos, el ser humano por naturaleza siempre tiene una mente enfocada a desear muchas cosas. ¿Sí o no, hermanos? Deseamos siempre muchas cosas. Deseo tener una profesión, dirá un jovencito que sale del colegio. El que sale de la universidad, deseo tener un buen trabajo. El soltero, deseo tener una esposa. Los esposos, deseo tener un hijo. Deseamos tener una casa, deseamos tener un carro, deseamos tener muchas cosas. Y todos deseamos algo. Y es parte de nuestra naturaleza. Dios nos ha hecho así, hermanos. Pero hay un problema y una dificultad cuando estos deseos van a tomar el primer lugar en nuestra vida y nos van a tener afanados, nos van a tener preocupados, nos desenfocan de la realidad y siempre vivimos pensando en esos deseos y en poder suplirlos. Y hacemos todo lo posible para obtener lo que queremos. Y Jesús quiere decir aquí que hay un grupo de gente, hay personas que escuchan la palabra de Dios. Escuchan la palabra de Dios. Que están muy contentos, están muy cómodos. Es agradable para ellos la palabra de Dios. Se sienten muy bien. Pero llega un momento en donde ese afán, ese deseo, esa búsqueda de las cosas, del anhelo de las cosas, son las que toman el primer lugar y dejan de lado lo que es más importante. Y en nuestra vida cristiana nosotros sabemos que ¿quién tiene que tomar el primer lugar, hermanos? Cristo Jesús. Él es el que tiene que tomar la mayor importancia en nuestra vida. Pero seamos conscientes y evaluemos nuestra vida. ¿Qué puede estar ocupando el primer lugar en nuestro corazón? ¿Cuáles pueden ser aquellos ídolos que hemos creado en nuestra vida? ¿El trabajo quizá?
la esposa, los hijos, las cosas que podemos tener y nos afanamos siempre en ello. Para muchos hermanos, esto puede ser lo que Jesús está explicando, que la palabra de Dios no introduce en el corazón por completo. ¿Sí? No introduce en el corazón y más toma relevancia esos afanes. Y es por eso que dice que los espinos la ahogaron esa semilla y no permitieron que pueda crecer. Ahí están los afanes, las preocupaciones, etcétera. Y vivimos, hermanos, dentro de un sistema lamentablemente muy consumista, un sistema que normalmente siempre jala nuestras vistas y nuestra atención a las cosas de este mundo. Satanás es muy hábil. Nosotros sabemos, Satanás va a manejar el mundo a su antojo y el sistema para poder llamar nuestra atención. Dependerá mucho de nosotros, hermanos, como cristianos, para poder estar cimentados en la palabra de Dios y resistir a las acechanzas del diablo. Porque lo que quiere Satanás es distraernos y destruirnos. Que nuestros corazones no vivan ansiosos, ni angustiados, ni afligidos, pensando en qué puedo obtener en esta vida como prioridad, sino primero cómo puedo amar y adorar a Dios. El resto, dice la palabra de Dios, que vendrá por añadidura. Amén. Amén. Y este es otro tipo de persona o de personas que escucharon las palabras de Dios. Aquellos que simplemente estaban pensando en las cosas de este mundo. Y el cuarto, hermanos, dice, verso 15, es el que cae en buena tierra. ¿Sí? Es el que cae en buena tierra. Y Jesús va a decir lo siguiente: pero la parte que cayó en buen terreno son aquellos que oyen la palabra con el corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Mateo dice, producen al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay un grupo que realmente va a escuchar la palabra de Dios, la va a retener en su corazón, van a estar ansiosos pero por escuchar el mensaje, por recibir y percibir la palabra del Señor y que esto pueda seguir transformando sus vidas. Hay un hambre del oír de Dios, ¿sí? Y esto también hay, es la semilla que cae en buena tierra. La palabra que llega al corazón del hombre. Jesús estaba explicándole esta parábola a sus discípulos, a sus apóstoles y a los que le seguían, quienes realmente habían entregado y habían dedicado su vida a ellos, a Jesús. Y le seguían, dice, ¿no? Jesús quería que ellos puedan comprender y entender. Ya ellos habían sido aquellos que habían recepcionado el mensaje del Evangelio, el del reino de Dios que Cristo había predicado. Ellos estaban siendo esa buena tierra, porque el resto es probable que ya se había ido, o pasaban de lugar a lugar y ya se habían retirado. Pero en ellos sí estaba haciendo y produciendo esta semilla. E iba a dar fruto después. ¿Con qué? Con la gran comisión que iban a realizar. ¿Sí? La gran comisión que iban a realizar. En la iglesia comúnmente hay hermanos que vienen o que venimos a la iglesia y muchos podemos estar siempre prestos para criticar a quien predica o para criticar a los hermanos, ¿sí? O ver qué está mal para dar siempre un comentario. Y eso no debería suceder, hermanos, sino por el contrario, ser de aquellos hermanos que vienen para escuchar a la palabra de Dios. Y no sé si le ha pasado, ¿no? Cuando el predicador está dando el mensaje del Evangelio y hay algo específico que justo está chocando con el esposo o con la esposa o con el amigo o la amiga y le dicen, ahí te hablan.
¿Sí? ¡Ey! Ahí te hablan. Y siempre estamos pensando que el mensaje no es para mí, sino es para el otro. Para el otro. Sí, hermano, ahí predíquele duro que le llegue a mi esposo, ¿no? O que le llegue a mi esposa para que entienda, para que comprenda. Pero hermanos, ¿cuántos venimos con ese corazón dispuesto? Quiero que el Señor me hable a mí, que el Señor hable a mi corazón. Mostrar el ejemplo que les estoy dando es decir, no, yo soy don perfecto o doña perfecta y quien necesita el mensaje es el otro. Y lamentablemente, hermanos, no es así. Dios necesita de corazones dispuestos, corazones humillados que puedan decir, necesito escuchar tu palabra, necesito aprender de ti, necesito alimentarme. Yo necesito ser diferente. Yo necesito ser otra persona o mejorar cada día más. La buena tierra. La buena tierra. Pero diremos, yo soy buena tierra. Hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Y ahora quiero que podamos ver aquella buena tierra, a diferencia de los otros tres. ¿Sí? Son 4 tipos de terrenos, hermanos, amén. 4 tipos de personas, vamos a decir así. ¿Ok? Pero, hermanos, hay uno que parece que fuera diferente del resto, ¿sí o no? Los otros 3, lamentablemente, es como que, bueno, nunca llegaron a conocer a Dios, la palabra no caló en su corazón y bueno, ya está. Pero hay uno que sí, la buena tierra. Mis amados hermanos, pero esta buena tierra tiene que dar gracias a Dios. Porque en un momento éramos lo mismo que los demás, pero el Señor hizo una obra maravillosa en nuestro corazón. Llamó a los apóstoles. Los llamó. Llamó a Manuel, llamó a la hermana María, llamó a mi hermano Paul, llamó a todos, a mi hermano Juan Carlos, a todos nos ha llamado. El llamado de Dios a cada una de nuestras vidas. E hizo una transformación en nosotros para que podamos escuchar la palabra de Dios, recepcionar la palabra de Dios y ésta pueda ser guardada en nuestro corazón y obedecerla. Sin que Dios haya intervenido, hermanos, no seríamos nada. Y aquí es en donde yo quiero ver cuál es el corazón natural del ser humano. El corazón del ser humano es un corazón de piedra. Es un corazón duro. Y recordemos cuando no éramos cristianos. Sí, cuán duro era nuestro corazón, que no quería entender, no quería comprender, y más bien le dábamos la espalda al mensaje del Evangelio. Pero llegó un momento que en su gracia Dios decidió cambiar nuestro corazón y transformarnos. Y es lo que dice Ezequiel, hermanos, capítulo 36, verso 24. Vamos a Ezequiel rapidísimo. Ezequiel 36, 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos, mis preceptos y los pongáis por obra. Mis hermanos, esa es la obra maravillosa que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Si en algo nos tenemos que gloriar, nos gloriamos en Cristo Jesús, porque por Él es que somos lo que somos. Él nos ha transformado, hermanos. Podemos decir hoy que podemos ser buena tierra, pero somos por Cristo. Somos por la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestros corazones. No por nosotros, sino por Dios. Y a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Mis hermanos, el propósito que Jesús tenía era fortalecer el corazón de los apóstoles, fortalecer el corazón de los verdaderos discípulos que le seguían.
Porque cuando Jesús ya no iba a estar, cuando Jesús iba a ir a los cielos, quienes iban a quedar en la tierra iban a ser ellos. Y ellos tenían que entender que cuando prediquen, cuando den el mensaje, puedan identificar este tipo de terreno, este tipo de tierras. Y sepan realmente cómo es que se va a dar la situación en el mundo, cómo iba a ser. Y ellos tenían que estar preparados. Después Jesús ha contado muchas otras parábolas y que también les ha dado en la explicación. Pero algo importante era que cuando uno se prepara para la gran comisión tiene que estar presto y listo para poder ir, para poder hacer y trabajar extendiendo el mensaje del reino de Dios. Y en el proceso de nuestra vida cristiana, mis amados hermanos, esto va a ser un trabajo constante, ¿sí? Un trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Seguir predicando el evangelio, ¿sí? Y siempre estar seguros y conscientes que la palabra de Dios no va a llegar vacía. A veces nosotros intentamos convencer al hermano, convencer a la hermana. No, yo lo convenzo, yo lo convierto, decimos algunos. Hermanos, never to never. No se puede. No hay forma. ¿Quién es el que puede convertir y transformar el corazón? Dios. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? Predicar. A nosotros nos toca anunciar el mensaje del evangelio. A nosotros nos toca hablar. Dios dará el crecimiento. A mí me podrá utilizar quizá de una forma, al otro hermano de otra forma. De aquí esa persona puede ir a otro lugar o puede encontrarse con otra persona y quizá esa persona le habla también del Señor, y ahí es en donde Dios hace prender la semilla. El crecimiento lo da Dios, pero nosotros hacemos el trabajo de esparcir la semilla, de preparar el terreno, de echarle su agüita, de fumigar. Eso es un trabajo, ¿ok? Pero el Señor es el único que puede dar el crecimiento, hermanos. Dios puede dar el crecimiento. Y los últimos versos, dice el verso 16, nadie enciende una lámpara después de cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino la enciende para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta de lo que cree creer se le quitará. El verso que expliqué. Hermanos, el mensaje del evangelio no es para esconderlo. El mensaje del evangelio es para darlo a conocer, para ponerlo en esa repisa y que todos puedan entender, que todos puedan conocer que hay un Salvador, que todos necesitan de un Salvador, que es Cristo Jesús. Verso 19, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, le avisaron a Jesús. Pero él contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y quiero terminar con esto, hermanos. Jesús es bien claro. Quienes oyen la palabra de Dios y realmente escuchan y la interiorizan en su corazón, tiene que haber un resultado, que es poner en práctica. Podemos ser muy teóricos, conocer de teología sistemática, conocer de escatología, conocer de cristología, conocer, etcétera, muchas cosas. En la vida cristiana podemos adquirir conocimiento, pero si eso no se traduce en nuestra vida diaria y en poner en práctica, solo es teoría. Como decía Pablo, solamente seríamos como el metal que resuena, nada más. Entonces necesitamos conocer de la palabra del Señor, no podemos dejar de hacerlo, pero eso que pueda llevar también a nuestra vida práctica y a nuestra vida, en este caso de hacer, de ejecutar, agradando a nuestro Señor.
sigamos predicando el Evangelio, ¿sí? Aunque el mundo hoy día cada vez está más lejos y como que la situación no parece alentadora, ¿sí? Cuando predicamos el Evangelio. No parece alentadora. Muchos se están yendo de las iglesias quizá, o muchos, el corazón del hombre cada vez está volteándose al progresismo, está volteándose mucho al ateísmo, a no querer entender, no querer creer. Hermanos, a nosotros solo nos toca anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. Amén. Eso es lo que nos toca a nosotros y es lo que tenemos como gran comisión también ahora en nuestros tiempos. Nos ponemos de pie y le damos gracias a nuestro Señor. Amado Padre, te agradecemos, Señor, en esta hora. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por habernos entregado esta parábola tan hermosa, Señor. Y Padre, es que podemos darnos cuenta, Señor, que muchas veces nuestros corazones, Señor, han pasado por etapas. A veces, Señor, nos emocionamos. A veces, Padre, el Evangelio causa una emoción en nuestro corazón, pero cuando viene la prueba, la dificultad, Señor, como que quisiéramos dejarlo todo. Quizá no permitas eso, Padre. Más bien permite que tu palabra interiorice lo más profundo de nuestro corazón. Y esto sea, Señor, la evidencia de que verdaderamente somos tus hijos. Ayúdanos a conocerte más cada día y ayúdanos a tener el compromiso fidedigno, Señor, de aprender y enseñar, de aprender de tu palabra y hablar de tu palabra, Señor, anunciando tu Evangelio. Guárdanos, protégenos en este mundo, en este sistema, Señor, y que tú mismo estés llevándonos a cumplir el propósito tuyo de esa gran comisión. Cristo, el Salvador de nuestras vidas. Gracias te damos, mi Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén.